Este podcast es producido por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su podcast Todo pasa en un lugar. El día de hoy doy la bienvenida a este espacio a la doctora Karina Vázquez Bernal. Karina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues bienvenida aquí a este podcast. Nada, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Me parece además algo digno de resaltar. Karina fue mi profesora, yo la recuerdo dándome clases y aprendiendo de ella, de ahí que encontrarnos ahora en este espacio, en este nuevo escenario donde hoy coincidimos, pues me da muchísimo gusto recibirte aquí en Todo pasa en un lugar. Sí, gracias. En efecto, he llegado a la edad en la cual mis estudiantes ahora son mis colegas y eso es muy interesante, es una nueva experiencia. Claro, y te invitamos, querida Karina, para platicar acerca de la licenciatura en Geohistoria, una licenciatura en la que tú funges como profesora de tiempo completo, platicábamos fuera del aire, ya poco más de 10 años, desde el 2014 más o menos, sí, colaborando con la docencia en esta licenciatura que oferta la ENES Morelia, y quisimos hacer este episodio en función de que nos han confirmado en estos días que se abrirá una segunda fecha para poder hacer el registro a licenciaturas de la UNAM. Esto alcanza a las licenciaturas de la ENES Morelia y por supuesto a la licenciatura en Geohistoria, una con la que el SIGA tiene una vinculación directa, muy cercana, y quisimos aprovechar pues para conversar contigo sobre este escenario, ¿no? ¿Qué es la geohistoria? ¿Dónde puede encontrar una aplicación y una salida laboral? ¿Y cuáles serían en todo caso las motivaciones de un estudiante de nivel bachillerato que está buscando su licenciatura para decir, es aquí, esto es lo que me interesa, esto es lo que quiero? Pero vayamos por el inicio. Karina, tu formación es de historiadora, sí, tú eres licenciada en historia. ¿Cómo avanza tu proceso formativo de intereses, de investigación y de vida para acercarte, pues ahora también con la geografía, ¿no? Y llegar a un punto como la licenciatura en Geohistoria? Bueno, Adrián, en realidad esta idea de que la geografía por un lado y la historia por el otro es una construcción, es una invención que hizo la academia fundamentalmente en el siglo XIX. Pero en realidad la geografía, la historia o todo, como bien tiene el nombre tu podcast, todo pasa en un lugar y todo pasa en un tiempo en específico. Esta idea de que debe haber especialistas en geografía por un lado y de historia en otro, fue una forma de tratar de entender, de comprender la complejidad de los procesos, pero como te decía hace un momento, es una construcción. De este modo, que aunque mi formación es en historia, pues siempre se debe tener en cuenta el contexto, los recursos, los lugares que rodean los procesos humanos a través del tiempo. Y esto ya aparecía, por ejemplo, en tus clases de licenciatura cuando tú te formaste, es decir, ya tus profesores te hablaban del componente espacial cuando abordaban todo el aspecto de los estudios históricos. Sí, por supuesto. En realidad, geohistoria como construcción, como constructo, como palabra, existe desde la famosa Escuela de los Anales con Fernand Braudel. Fernand Braudel es un historiador, geógrafo historiador, que a principios del siglo XX, en la década de los 40 del siglo XX, empieza a hablar de la geohistoria y pone mucho énfasis primero Marc Bloch, en la necesidad de que las ciencias sociales y las humanidades dejaran de estar como en cajoncitos separados y que empezaran a involucrarse para poder incidir, comprender de manera más profunda estos procesos. De modo que quienes nos formamos en historia, la Escuela de los Anales es uno de los referentes historiográficos más importantes. Y entonces el pensar los tiempos históricos y luego con otros historiadores como puede ser Immanuel Wallerstein, los tiempo-espacios históricos están presentes en nuestra formación. Claro, y este componente espacial seguramente ya no se distingue como una entidad aparte, sino que está directamente involucrada con los componentes de estudio a nivel de las escalas de tiempo, ¿no? Y esto, ¿cómo se transforma en geohistoria? Es decir, cuando ya disciplinarmente hablamos de una licenciatura que mezcla los dos mundos,
cómo lo plantean metodológicamente para decir, esta es nuestra estructura, nuestro corpus, y finalmente la manera en la que estamos preparando, ¿no?, a nuestros estudiantes para formarse respecto a necesidades del mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, has hecho una pregunta muy interesante, compleja también. Al respecto, tendría que decir que si bien este diálogo entre el espacio y el tiempo, como te decía, ya ha estado presente desde hace más o menos 80 años, lo cierto es que muchas veces los historiadores, las historiadoras nos acercábamos a la geografía, pero era como un contexto, como un telón de fondo. Y muchas veces los geógrafos y las geógrafas tampoco entraban directamente a el devenir de los procesos espaciales. ¿Qué es lo que hace geohistoria? En realidad, para la geohistoria, el espacio no es un telón de fondo donde ocurren procesos humanos, sino que es un actor, un actante. Tiene un papel protagónico en cómo habitamos los lugares, en los problemas que enfrentamos, en las tensiones, en las formas también de resolver estas problemáticas, ¿no? De modo que geohistoria, digamos en términos metodológicos, un rasgo importante es que es geohistoria. Por lo tanto, empezamos por el espacio y luego superponemos los procesos sociales a través del tiempo. Metodológicamente, ¿qué significa esto? Que una geohistoriadora, un geohistoriador, lo primero que hace es situarse en un espacio, hacer una caracterización de los componentes que integran ese espacio desde la geología. Geohistoria en realidad es un campo fascinante porque nos vamos desde los procesos geológicos, las formaciones a lo largo de mucho tiempo, desde la geología, el clima, el relieve, la flora, la fauna, y luego vemos cómo este componente espacial, le llamamos biofísico, empieza a interactuar con las poblaciones humanas. Allí entra entonces ya el componente social, el componente humano. Si nos quedamos ahí, nosotros estaríamos hablando de geografía humana, pero nosotros somos geohistoria. Entonces el tercer elemento que interviene es a través del tiempo, es decir, los elementos biofísicos, su relación con las poblaciones, con la humanidad que lo habita a través del tiempo. Del tiempo. Estoy pensando en una aplicación muy concreta, por ejemplo, nuestro interés de investigación podría ser el fenómeno migrante, ¿no? La migración de personas de México y de Centroamérica hacia Estados Unidos. Un abordaje geohistórico primero tendría que considerar el aspecto físico de estos territorios para identificar quizá las rutas de tránsito hacia este tipo de migración. Después entraría a analizar el componente humano, ¿no? Quiénes son históricamente las personas migrantes y las razones por las que se mueven de un espacio al otro. Y en tercer lugar, cómo ha ocurrido a lo largo de una franja de tiempo que nosotros determinemos. Pueden ser 20 años, 30 años, 150 años, cualquier cantidad de tiempo. ¿Estoy entendiéndolo bien? Como para aterrizarlo en un fenómeno específico. Sí, absolutamente. Desde luego, allí veríamos cómo los elementos biofísicos intervienen para que las personas elijan ciertas rutas o otras no. Sí, como bien dices, los perfiles sociales, pero si me permites, sí quisiera enfatizar que la geohistoria no es solamente un campo que busque describir y comprender, sino que también busca incidir. ¿Qué significaría esto? ¿No? Que en este mismo ejemplo que tú acabas de retomar muy adecuadamente, quien estudia geohistoria también tendría que proponer alguna alternativa para hacer esas rutas más seguras o para hacer algo para que las personas dejen de morir, como ocurre tratando en el tránsito migratorio. Entonces tiene un sentido aplicado de resolver problemas, no es un asunto contemplativo como un sombrero que alguien se pone, que te hace ver muy elegante porque comprendes un fenómeno tan doloroso como puede ser la migración forzada. Y este último elemento que señalas, pues es muy interesante porque le permite al geohistoriador o a la geohistoriadora realmente
convertirse en un actor tanto académico, pero también social, es decir, su capacidad de incidir en realidades complejas y de proponer posibles soluciones, maneras de abordar con mayor índice de cuidado o de responsabilidad algún fenómeno, les permite colocarse en múltiples espacios, ¿no? Por ejemplo, pienso en los tomadores de decisiones, en la esfera gubernamental de los niveles federal, estatal, municipal, en las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, es decir, su campo de acción me parece que es bastante amplio. Es súper amplio. Recientemente hemos tenido algunas conversaciones con egresadas y egresados y pues los encontramos, como bien dices, en distintos espacios laborales. Muchas y muchos de ellos, una cosa que sí quisiera compartir es que he visto a nuestras egresadas y egresados felices. Son verdaderamente felices con las cosas que pueden hacer al egresar de la universidad, de la Inés Morelia. Muchas de ellas sí trabajan, o algunos de ellos trabajan en espacios gubernamentales relacionados con la planeación urbana, con la planeación territorial, pero también tenemos egresadas y egresados que trabajan en la iniciativa privada, con empresas muy concretamente, pues para poder diseñar sus planes de plantación, de gestión con agricultores. Se necesita un perfil como el de alguien de Geohistoria, y también en espacios de la consultoría. Tenemos egresados que son muy talentosos, muy talentosas, y que trabajan a distancia con tecnologías absolutamente de puntas, con muy buenos sueldos, debo decir, prestando sus servicios de análisis geohistórico, geoespacial, a empresas internacionales. Están acá en Morelia, pero trabajan para empresas de distintos lugares. Otro espacio que también es súper importante para quien egresa de Geohistoria es el campo de la docencia y de la comunicación científica. Claro. En este sentido, pues hoy escuchamos que sobre todo el sistema de educación medio y básico está pues atravesando ciertas tensiones con la instrumentación de la nueva escuela mexicana, ¿no? ¿Qué es lo que hace la nueva escuela mexicana? En realidad es mezclar los elementos naturales, sociales, históricos, culturales, etcétera, y nuestras egresadas y egresados ya lo saben hacer, ¿no? Como que esta formación que ahora está muy en el foco de la nueva escuela mexicana ya tiene más de 10 años funcionando como una formación profesional y además con formación como docentes en la licenciatura en Geohistoria. Sí, me imagino que, bueno, es un poco lo que nosotros llamamos en estos niveles la interdisciplina y la transdisciplina. Así es. Pero la nueva escuela mexicana lo lleva a los niveles más básicos, sí. Y quizá todavía no se entiende del todo esta equivalencia. Lo cierto es que acá nuestro egresado tiene múltiples competencias. Yo les he escuchado, les he entrevistado y me cuentan cosas muy diversas, ¿no? Hay quien me dice, mi mayor fortaleza es el uso de los sistemas de información geográfica. Claro. Pero hay quien me dice, la mayor de mis capacidades está en la capacidad de identificar un problema social, estudiarlo, comprenderlo y proponer en un momento dado un tipo de intervención que desde la investigación científica y las herramientas geohistóricas me permitan hacer una diferencia, ¿no? Por pequeña que sea. Entonces está bastante equilibrado en cuanto a que las competencias no son únicamente de tipo técnico, sino que también lleva un fuerte componente social. Sí, así es. Esta licenciatura, Karina, históricamente ha tenido una matrícula pues variable, ¿no? En algún momento ha tenido más, en algún momento ha tenido menos. Sin embargo, puede considerarse dentro de un grupo de licenciaturas que tienen baja demanda en relación, ¿no? A las carreras donde se concentran históricamente las solicitudes de ingreso. Este fenómeno, ¿a qué crees que responda en estos años de experiencia en términos de que justo la oferta de una escuela nacional como la Inés Morelia apostó por ser disruptiva, por ser transdisciplinaria, interdisciplinaria, por responder a necesidades también de los mercados y de las sociedades contemporáneas? Y sin embargo, pareciera que hay todavía ese cisma por resolver. En algún momento, Geohistoria podría ser una carrera masiva. ¿Tiene los elementos para ello? ¿Qué sucede con esto desde tu perspectiva? Bueno, quisiera comenzar diciendo que en realidad Geohistoria es, no apunta, o nuestro objetivo no es forzosamente convertirnos en una carrera masiva. Si lo logramos sería estupendo, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es formar profesionales que abonen a la justicia social.
En este sentido, me parece que la licenciatura en Geohistoria es insustituible. De hecho, si nosotros vemos las ofertas que se están abriendo en otras universidades regionales y locales, son semejantes a Geohistoria, lo que significa que el camino no es el erróneo. ¿Qué sí puede hacer o cuál sería el reto en términos también como de la coyuntura en la que nos encontramos? En realidad, como bien decías, la Inés Morelia apostó por alternativas poco conocidas y me parece que ese es uno de los retos que estamos enfrentando en este momento, ¿no? Es quien escucha la palabra geohistoria podrá decir eso con qué se come, de qué voy a trabajar, qué tipo de cosas es las que se hacen ahí. En cambio, si pensamos en una carrera más tradicional, puede ser geografía física, geografía humana o la propia historia, suena como más conocido. En este sentido, yo sí creo que nos encontramos en una coyuntura importante dentro de una transición de una forma de hacer investigación y de formar profesionales en investigación y en incidencia social frente a la anterior. Y estamos dando una batalla importante, ¿no? Es la batalla, digamos, que protagoniza la inter y la transdisciplina. Por supuesto, yo he platicado con geógrafos de una escuela, digamos, muy purista a nivel académico en este mismo espacio, y me han contado cosas muy interesantes. Una de ellas que resuena ahora en mi memoria es, yo no conozco un geógrafo que viva mal, ¿no? Claro. O sea, yo no conozco un geógrafo, me decían, que no tenga o que no haya tenido ofertas laborales que le permitan vivir dignamente. Sí. No se convierten quizá en multimillonarios, no es ese el objetivo de este tipo de carreras, pero claramente un geógrafo tiene las salidas laborales que le permitan llevar una vida digna, acompañar a su familia de una manera adecuada. Te preguntaría lo mismo sobre los historiadores. Uh-huh. ¿Tú conoces historiadores a los que de alguna manera su profesión no les haya permitido insertarse correctamente al mundo laboral? Para continuar la pregunta con los geohistoriadores, dada esta coyuntura, ¿no? Bueno, yo creo que pues no conozco a todos los historiadores y las historiadoras, pero los que son cercanos, la verdad es que también todos tienen empleo. Muchos de ellos pues están en espacios como de la gestión del patrimonio cultural, puede ser en archivos, uh-huh, puede ser también en museos, pero hay una cantidad importante que se encuentra en la docencia y por supuesto también en el ámbito de la investigación. Pues los que yo conozco son muy felices haciendo los trabajos que realizan. En ese sentido, yo creo que podríamos extrapolarlo a nuestra oferta concreta de la geohistoria y decir, conocemos a nuestros egresados, les hemos seguido la pista, tenemos algunos niveles de acompañamiento post-licenciatura, muchos de ellos se fueron a posgrados donde tenemos algún nivel de contacto, continuidad. Varios se vinieron acá al posgrado en geografía en algún momento. Entonces, sabemos también que son personas. Yo tengo las entrevistas. No entrevisté a una sola persona que no me respondiera con una sonrisa en la cara, Karina. O sea, con una felicidad auténtica de decir lo que hago me fascina. Y he encontrado los espacios para hacerlo y que me paguen, ¿no? O sea, que la inserción al concepto de mercado laboral sea oportuna, sea pronta, sea generosa y se abran posibilidades múltiples. Sí. Como bien dices, yo conozco muy pocos geohistoriadores o geohistoriadoras que una vez que han, incluso antes, o sea, hay gente que egresa de la licenciatura y ya está trabajando. Ajá. Porque otra cosa que también tiene mucho la licenciatura es que desarrolla proyectos de incidencia social, con vinculación con instancias municipales, regionales, estatales, de modo que hay una vinculación con las instituciones. Entonces, varias de nuestras egresadas y egresados, antes de irse de la licenciatura, ya están colaborando en alguna instancia en particular. Desde luego, titularse es fundamental para poder tener una estabilidad laboral y una mejor condición económica, ¿no? Eso lo sabemos muy bien, pero como bien dices, no falta el trabajo para las y los geohistoriadores. Podemos imaginarnos una ciudad, pienso en el caso de Morelia, pienso en el caso de Uruapan, ¿no? Que ahora están atravesando, que tienen estos proyectos de construcción de los teleféricos justo para mejorar la movilidad. Pero sabemos también que esta movilidad vía el teleférico
no es todo lo que se requieren mejores rutas de transporte público, y allí también una persona egresada de Geohistoria tiene cosas que hacer y que decir, y de hecho tenemos egresadas colaborando en estos Sí, la entrevisté, ¿no? Feliz ella, porque me contaba en su momento que estaba desarrollando una aplicación que nos iba a permitir a los ciudadanos aquí en Morelia revisar las rutas de combis. Fíjate, algo que pareciera tan sencillo en 2026, no existe todavía, ¿no? Y ellos lo están desarrollando con un enfoque que tiene que ver con sistemas de información geográfica, pero también el análisis de las problemáticas, es decir, la ruta tal, del número y color tal, funciona realmente, cuáles son sus horarios de mayor demanda, cuántas unidades tenemos que desplegar por hora. Es decir, el análisis que pueden ejecutar desde estas competencias es enorme y muy variado, ¿no? Sí. También quisiera mencionar, por ejemplo, egresadas que tenemos, algo que en Geohistoria también se trabaja, es la perspectiva de género, y intentamos abonar en la mayor cantidad posible la justicia, en la igualdad sustantiva. ¿Qué significa esto? Si volvemos al tema del transporte, ¿no? Hay rutas o hay tipos de transporte que significan mayores riesgos para las mujeres. Tenemos estudiantes egresadas que han hecho cartografía y que han imaginado alternativas para las zonas que son peligrosas para las mujeres, de habitar para las mujeres, y también cómo fortalecer, incluso una cosa que es muy bonita en Geohistoria es que hablamos de mapear, y mapear no es el mapa en sí mismo, sino es esta actividad de pensar en términos de zonas, de mapear el territorio, pero también el cuerpo, y de mapear las emociones y todo esto. Entonces tenemos egresadas que con este otro componente más vinculado a la perspectiva de género, no solamente están generando, productos que permitan visibilizar las problemáticas de género, sino también formas de incidir, de atajar, de minimizar la violencia o los riesgos que implica habitar un cuerpo femenino o más vinculado con la feminidad que uno masculino. Sí, la cartografía a mí me ha sorprendido desde que yo empecé a acercarme a estos temas, porque uno identifica la cartografía con mapas necesariamente. Claro. Y de pronto llega a uno de estos espacios y te encuentras con que se puede mapear hasta el sonido, ¿no? Por ahí hay un colega que hizo un trabajo de escena sonora o de paisaje sonoro. Paisaje sonoro. Y a mí me representó un problema en la cabeza así de boom, ¿no? O sea, ¿cómo se puede pensar en un paisaje sonoro? Por supuesto, hasta que alguien te lo pone enfrente. Ahora, hablar del mapa del cuerpo, del mapa de las emociones, del mapa de las vulnerabilidades, de corredores seguros o corredores no seguros, modelos de transporte público, movilidad humana, motorizada, no motorizada, calidad del aire, recursos, vaya, es infinita la capacidad que tiene un profesional de estas áreas para poner sobre justo el territorio o la representación del territorio, sea cual sea, incluso a veces territorios simbólicos. Hay alguien aquí en geografía trabajando en el posgrado con territorios, por ejemplo, de paisajes literarios. Claro. Es decir, paisajes, yo le decía, es que tu paisaje no existe, ¿no? O sea, tu paisaje es una Dorado, ficción. Me imagino, ¿no? Sí. Y tiene todo el fundamento teórico, metodológico, y cuando te lo platican es fenomenal en el sentido de decir, por supuesto, es que las cartografías no únicamente remiten al paisaje físico, al que puedes tocar, al que puedes sentir, sino a muchos otros que existen en otros parámetros, no de la realidad porque todos son reales, sino parámetros de interpretación, de componentes, de identificación, y pues que el componente de análisis les permite abordarlos, ¿no? Esa es una, me imagino, también de las grandes virtudes de una carrera como esta, es la gran cantidad de lentes que puedes usar para interpretar los fenómenos de tu interés. Sí, solo por continuar un poco sobre este tema que tocas, que tiene que ver con la dimensión simbólica de los paisajes. Tenemos algunas egresadas que trabajaban temas como los chaneques, ¿no? ¿Qué papel han desempeñado figuras mitológicas, religiosas, como pueden ser los chaneques, los duendes, las brujas? Yo, que soy de la meseta purépecha, ¿no? Hay se le llama así un animal que se conoce como el familiar, justo para resguardar ciertas zonas que son importantes para las comunidades, ¿no? Entonces, sí hay esta relación simbólica de miedo, de respeto, etcétera, pero que también cumplen una función de preservación, de conservación y de equilibrio ecológico fundamental, ¿no?
creo que la geohistoria puede abonar a eso y a recuperar también esta dimensión mística, la importancia de esta dimensión mística con la naturaleza. Si nosotros seguimos pensando o seguimos reproduciendo la idea de que nuestra relación o que el ciclo del agua es un ciclo mecánico y que no hay allí interacciones sociales, por supuesto, pero también simbólicas en los que las poblaciones podemos incidir para que este ciclo del agua sea adecuado, ¿no? Continúe, pues tendremos problemas de escasez de agua como el que tenemos ahora. Sin duda, y es que justamente la formación del historiador, de la historiadora, tiene un fuerte componente práctico, un fuerte componente pues en territorio, y que además involucra en casi todos los casos el trato con las personas, con comunidades, con individuos, con personas que muchas veces se encuentran en vulnerabilidad por razones de índole geográfica, por peligros y riesgos, o que han sido víctimas de algún desastre natural y que en cierta medida también de estas herramientas pueden encontrar un modo de prevenir mejor, ¿no?, futuros eventos o recurrencias. Entonces tienes como los tres momentos: un momento donde el historiador puede estar, claro, detrás de una computadora, trabajando con tecnología, con percepción remota, imágenes de satélite. Luego tienes otro momento donde hay trabajo de campo, te ensucias las botas, te metes a territorio, trabajas con la gente, y todavía más, donde regresas, ¿no? Y tratas de generar pues una devolución hacia estas comunidades y personas, y les dices, esto fue lo que encontramos. Tengo muy claro, por ejemplo, este trabajo de evolución cuando van a colaborar con comunidades y les regresan cartografía de alta resolución. Les dicen, este es tu territorio visto a vuelo de dron con estos sensores, y aquí podemos identificar. Ellos lo conocen muy bien, pero no tenían esos insumos o no tenían esas herramientas, ¿no? Y empiezan a hacer trabajos, por ejemplo, de administración y cuidado de sus propios territorios. Sí, es muy interesante. Yo creo que es una de las cosas que da más gusto cuando trabajas en un espacio como Geohistoria, porque te das cuenta de que lo que se hace en las universidades puede y debe volver a las sociedades, ¿no? De nada sirve que nosotros hagamos cartografía súper sofisticada que solo nos sirva a nosotros o exclusivamente a los tomadores de decisiones y no a las poblaciones de a pie. Ahorita que tú lo comentabas, recordé, a lo mejor ubican a la presa de Umécuaro, que está a poco menos de 45, del campus de acá está como a 30 minutos de la UNAM, ¿no? Allí fíjense que, sobre todo en la sequía de hace 2 años, no, hace 3, porque ya estamos en el 26, pues es una presa, ¿no? Y es cierto, fue construida en un momento histórico, está estrechamente vinculada a el abastecimiento de luz de la ciudad de Morelia, pero ¿cuántos de los morelianos o de las morelianas nos preguntamos qué implica, qué impacto tiene para la comunidad de Umécuaro que nosotros tengamos electricidad? Claro. ¿No? O que las presas, que las huertas que rodean o los sistemas de cultivo que rodean Umécuaro nos den aguacates, berries, las famosas berries, o pues maíz, etcétera, ¿no? Eso por un lado, preguntarnos, hacernos conciencia, ¿qué implica? Y esto es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con esta sensibilidad geográfica. Nosotros aquí usamos electricidad, pero no sabemos qué está significando para otra población muy cercana a nosotros o muy alejada. Pero también cuando se empieza a dialogar con las poblaciones y ellos dicen, es que yo puedo y debo defender mi territorio, ¿no? Entonces hemos visto cómo a partir de este diálogo que nosotros llamamos como diálogo de saberes, estos procesos de devolución a las comunidades se empoderan y realizan iniciativas para solicitar que se declare como patrimonio natural y cultural ciertas regiones. Y ya son los pobladores los que activan todas estas iniciativas. No necesitan estar allí siempre la universidad, la academia acompañándoles en estos procesos. Sí, claramente también detonas una serie de acciones que tienen que ver con el reconocimiento del otro y de los otros, ¿no? Sí. El estudio académico, el estudio científico
no necesariamente tiene un único destinatario. Por supuesto que puede ser una entidad gubernamental que lo usa para sus análisis y decisiones, pero también es perfectamente la ciudadanía, una comunidad organizada, la defensa de aquello que se asume y se ha defendido históricamente como un derecho, como algo que hemos tenido a nuestra disposición por una cantidad de tiempo importante. Y esto me parece muy interesante porque refuerza como el componente social, ¿no?, de la historia, el componente social y humano, para romper quizá este paradigma de que se trata de ciencias absolutamente duras o absolutamente academicistas, ¿no? Hay mucha vinculación, como lo hemos venido platicando, y esto se traduce pues en múltiples posibilidades para un egresado, para una egresada. Lo he dicho en otros espacios, no vamos a encontrar jamás una oferta de trabajo que diga se busca un historiador, porque muy probablemente el concepto todavía no ha tenido el tiempo de trasminarse, ¿no?, hacia el imaginario social, y que digamos, claro, los historiadores son los profesionales que hacen esto exactamente. Pero hay un montón de escenarios donde el egresado y la egresada pueden decir, esto yo lo podría resolver, o en esto podría yo incidir. Sí, sin lugar a dudas. Pensemos que Geohistoria está intentando revertir una postura que tiene cuando menos 200 años, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de la geografía y de una historia muy vinculadas a procesos academicistas, y ahora Geohistoria tiene poco más de 10 años. O sea, me parece como es un bebé, ¿no?, necesario ponerlo en perspectiva, ¿no? Estamos intentando revertir 200 años de formas de hacer geografía y de hacer historia. No significa que esas estén mal, pero necesitamos hacerlo de manera distinta si continuamos teniendo problemáticas en este sentido. Eso quería comentar. Pero también, fíjate que nuestras egresadas y egresados nos comparten con mucho gusto que cuando están en los ámbitos laborales o en los ámbitos ya de procesos de aplicación, puede ser como prestadores de servicio social, etcétera, reciben muy buenos comentarios de sus potenciales empleadores o de sus empleadores, porque lo que si necesitaba un perfil que fuera a lo mejor desde la historia, otro perfil que fuese más desde la antropología, otro perfil que fuese más desde la geografía o de la biología, de la ecología, y otros perfiles que a lo mejor incluye arqueología, nuestras egresadas y egresados saben hacer todo eso, ¿no? Entonces, en algunas charlas que teníamos con empleadores decía, es que una egresada, un egresado de Geohistoria hace lo que me realizan 3 perfiles distintos, ¿no? En términos de eficiencia laboral también es muy alta. Otra cosa que también nos dicen ellos, ¿no?, en algunos otros espacios, ahorita recuerdo una experiencia que nos compartió una egresada que decía que estuvo en un diplomado de análisis electoral, y entonces había abogadas, abogados, había politólogos, etcétera, pero ella con la perspectiva geográfica y con la perspectiva histórica podía analizar y podía hacer recomendaciones de cómo actuar en términos incluso de campañas políticas, considerando esos elementos, ¿no? De modo que a lo mejor no nos podríamos imaginar a alguien que estudie geohistoria colaborando con un partido político, por ejemplo, político, ¿no? Pero pues es fundamental, ¿no? Entender qué poblaciones habitan qué lugares, cuál es su historia, cuáles son sus necesidades y sus intereses, qué implica desplazarse, prestar ciertos servicios, guarderías donde se necesitan, ¿no? Escuelas donde se necesitan. Entonces, insisto, estamos intentando mostrar que 200 años de formas de hacer investigación social separada fue necesario, pero hoy no es suficiente. Tenemos solo 10 años intentándolo, y en estos 10 años tenemos poco más de 7 u 8 generaciones que están dando una batalla y que están dando resultados en espacios laborales que son fundamentales, que son muy encomiables. Alguien me contaba hace poco que está comisionado por una instancia de salud pública para llevar como ferias de salud mental, ¿no?, a comunidades y a regiones apartadas del estado. Pero me decía con mucho pesar que él pues llegaba a hablarle de salud mental a personas que no tenían ni siquiera un centro de salud de nivel primario en esa comunidad.
y que las personas le decían, pues por supuesto que me gustaría hablar de mis sensaciones, mis sentimientos, mi depresión, mi tal, pero, ¿sabe? Necesitamos otras cosas primero, una enfermera, un médico. Entonces, cuando platicaba sobre eso con esta persona, le decía, bueno, es que claramente ahí alguien no identificó correctamente cuáles eran las necesidades prioritarias. Por supuesto que la salud mental es importante, pero antes de poder llegar a atender y a resolver nuestros temas de salud mental comunitarios, era necesario que las poblaciones dispusieran de servicios de salud de nivel primario. Ese hueco en los análisis, en la previsión, en la planeación, perfectamente lo pude entender sin ser geógrafo, sin ser historiador, pero estando cercano de ustedes y a partir de haber absorbido y asimilado muchos de sus conceptos, ¿no? Digo, pero es que eso necesitaba otro tipo de análisis. Para empezar, un análisis geográfico e histórico. ¿Qué es lo que necesitamos realmente llevar en primer término para cubrir las necesidades prioritarias? Y después, ¿cómo vamos escalando esa atención? Claro. Porque si te llevo de entrada algo que no puedes usar porque careces, ¿no? Es como llevarle, vaya, una bomba de agua a una comunidad que no tiene luz, ¿no? ¿Cómo la ponen a funcionar? Entonces, me parece que las necesidades del mundo contemporáneo en México, del mundo contemporáneo y de México en particular, van a darle espacio a las historiadoras y a las historiadoras, no únicamente en los próximos 5 o 10 años, sino es una necesidad absoluta, permanente y que se va actualizando. Vayámonos a otra vertiente, que es la parte comercial, ¿no? La distribución logística de materias y productos. Pudiera parecer quizá un rubro bastante capitalista, ¿no? Sí. Pero finalmente es logística territorial, o sea, necesitamos saber cómo llevar los productos de la última milla, este sistema que hoy usamos ya muchas personas de que nos llevan hasta nuestro hogar lo que compramos en línea. Todo ello es una logística que pues aterriza en un espacio. Entonces, no podríamos pasar horas hablando, Karina, sobre las posibilidades de aplicación de la geohistoria, pero ¿qué les dicen ustedes a los estudiantes ya en estos últimos momentos de la carrera, cuando ya están por egresar, para decirles, recuerden que su trabajo allá afuera es este? ¿Qué mensaje, qué mística se lleva un geohistoriador egresado en la ENES Morelia para que no se olvide como de esta impronta de lo que está llamado socialmente a hacer? Mira, en ese sentido yo creo que son nuestros propios estudiantes los que, o sea, eso ya está en ellos y en ellas, ¿no? O sea, tanto así como recordarles algo, no se te olvide esto antes de irte. Yo pienso que su proceso formativo, pero además también la convivencia, ¿no? Geohistoria es una carrera en la cual hay prácticas, viajes, que involucran a los distintos semestres de la licenciatura. No es que solo vayan los de primero o solo los de quinto. Y hasta se van con otras licenciaturas a veces, ¿no? Así es. En realidad, yo no creo, estoy tratando de pensar, pero no creo haber sentido nunca esa necesidad de no se les olvide que ellos lo aprenden, lo asumen. Creo que es un proceso formativo muy interesante, muy potente y que a ellos les transforma, ¿no? Por completo. Si me encontrara con un alumno al que de pronto está despistado, yo solamente, diría 2 cosas, ¿no? Una, que no se olvide que la geohistoria es siempre naturaleza, humanidad a través del tiempo. Si no, seremos otro campo del conocimiento. Esa sería la primera cosa que yo le diría. Y segundo, que hacemos nuestro trabajo para intentar, ahora sí, que como Pinky Cerebro, no conquistar el mundo, pero sí construir un mejor mundo. Y que todo el granito de arena que nosotros pongamos para evitar un mundo más justo, un mundo más respetuoso, un mundo más feliz para las poblaciones, ese granito es fundamental, ¿no? Que no estamos haciendo geohistoria, sí, necesitamos el recurso económico para sobrevivir, pero no estamos haciendo geohistoria para hacer dinero, estamos haciendo geohistoria para transformar el mundo, para transformar las poblaciones. Claro, y además esto tiene que ir de la mano con una vida digna y productiva, ¿no? O sea, claro. No está peleada una cosa con la otra. Y esto que hablabas hace un momento del historiador puede hacer varias cosas. Tampoco es una lógica de explotación, porque no es como te contrato a ti para no contratar a esos 3, sino más bien tu rango de capacidades es tal
que puedes, por ejemplo, supervisar procesos, ¿no? Puedes situarte en posiciones donde colabores con grupos de trabajo interdisciplinarios y sepas un poquito de cada cosa, aunque no seas especialista a profundidad, por ejemplo, en arqueología, pero llevaste temas relacionados con la arqueología, ¿sabes de qué va? Sí, y sobre todo que tienen esta mirada, ¿no? Que ya integra todas estas perspectivas, todos estos elementos de las problemáticas sociales y de las problemáticas geográficas contemporáneas. O sea, digamos, está ya en su cuerpo, en su forma de pensar, y no tienen que estar haciendo esfuerzos por traer, no sé, elementos desde la arquitectura o desde la ingeniería. Bueno, a lo mejor en un campo ya más especializado, por supuesto, pero sí tienen estas dimensiones espaciales medibles. Tenemos un curso en estadística, quiero decir, ¿no? O sea, la geohistoria también incluye matemáticas y es muy interesante cómo lo hace. Pero es eso, no es que tenga este sentido de puedo hacer el trabajo, qué bueno que lo mencionas así, puedo hacer el trabajo de los demás, sino tengo una mirada que me permite sacar mayor provecho, una visión más integral de distintos campos del conocimiento, de distintas formaciones profesionales. Claro, sí, me llamaba mucho la atención esta noción de lo político, por ejemplo, ¿no? Lo político electoral. A lo mejor es algo que no nos encanta a muchos, pero habrá quien diga, pues adelante, a mí me gusta. Y es que no habrá partido ni candidato en el mundo, ¿no? En el mundo democrático al menos, donde las elecciones se ganan con votos, que no pueda desvincularse del territorio, o sea, entender su territorio, sus votantes, el espacio geográfico donde operan, donde están pidiéndole a la gente que vote por un color o por una persona. Entender el territorio es crucial. Si alguien se siente atraído por la naturaleza de ese esfuerzo, perfectamente puede ir y aportar un conocimiento a favor de un mejor entendimiento, pues justamente de estos aspectos, ¿no? Entonces, para donde uno quiera hacerse, Cari, es absolutamente amplio el panorama. Es riquísimo. Yo creo que es una de las ventajas que tiene una carrera como geohistoria, que tampoco tienes que elegir. Incluso si te gusta el arte, hemos tenido estudiantes que querían estudiar cine, y que por las circunstancias que hayan sido no pudieron estudiar cine, pero que en geohistoria encuentran una forma para pensar cómo, por ejemplo, el cine representa los paisajes y cuáles han sido las implicaciones. Recuerdo mucho un trabajo que presentó un estudiante en ese sentido, cuando nos decía el paisaje que inventa, que construye el cine de oro mexicano, y qué impacto tuvo eso que se hizo en la década de los 40 del siglo XX en los problemas que tiene el lago de Pátzcuaro el día de hoy, ¿no? Entonces, si te gusta el cine, si te gusta el arte, dibujar, si te gustan las ciencias naturales, si te gusta la tecnología, si te gusta la historia, la arqueología, en geohistoria puedes encontrar maneras de vincular como esas habilidades, esas aficiones, gustos por los procesos que te rodean, y convertirlos en un proceso académico súper riguroso, estricto, pero también en un proceso creativo. O sea, la geohistoria es creativa, es amplísima. Claro, y bueno, también destacar que es universidad pública y gratuita. Sí. Realmente el costo de estudiar para una persona a nivel licenciatura es 25 centavos de peso por año, pero más allá de eso, porque tenemos una gran población de origen foráneo que viene de Ciudad de México, del Estado de México, de otros lugares de la República, el costo de la vida en Morelia pues es algo que es factible hasta cierto punto pagar, ¿no? Es un esfuerzo para las familias, por supuesto, porque hay que mandarlos con el dinero para la renta, para su alimentación. Sin embargo, las becas, los apoyos, el acompañamiento de la universidad, por ejemplo, para que no tengas que comprar materiales, mucho de lo que tú usas en tu cátedra pues está disponible en la biblioteca o se los proporcionas tú misma. Es decir, no es una carrera que sea imposible de abordar para un estudiante que proviene de una familia trabajadora, que a lo mejor puede encontrar en ello un freno, ¿no? Decir, no, ¿cómo te voy a mandar a Morelia? Bueno, es perfectamente posible. Hay muchos compañeros, compañeras que vienen de otros lugares de la República
y han logrado salir adelante en sus estudios universitarios. Sí, en ese sentido yo creo que la UNAM es una institución consciente en ese sentido y hay muchas alternativas de beca, ¿no? Becas de manutención, becas alimenticias, becas académicas, becas deportivas, de forma que pues sí se piensa que la falta de recursos económicos no sea lo central para que alguien pueda venir a Morelia, a la Inés Morelia, a estudiar o a la licenciatura en Geohistoria. También nosotros como docentes, como profesoras, estamos gestionando recursos, ¿no? Becas. También hay becas a través de nuestros proyectos de investigación, que pueden ser proyectos de investigación o proyectos vinculados con procesos educativos. Y nuestros estudiantes colaboran con apoyo económico y se les proporciona pues los materiales que se puedan requerir, ¿no? Para sus procesos formativos. De hecho, las prácticas que se hacen en la licenciatura, una parte también es gestionada por la propia universidad, de modo que nuestras y nuestros estudiantes no tienen que asumir el costo completo de estudiar una carrera como Geohistoria, porque viajamos mucho. Sí, esa parte la tengo muy clara. He visto las fotografías, cuando he escuchado las anécdotas y parece que, bueno, yo siempre he querido una práctica de historia, ¿no? Que me inviten ahí de fotógrafo o algo. Pero sí es un componente muy interesante porque luego los chicos dicen, pues es que nos fuimos 6 días a la selva y esto y lo otro y solo pagamos una cantidad simbólica, porque finalmente sí, pues tienes que pagar una parte, ¿no? Para ajustar los gastos generales, pero otra parte la pone la universidad, vas con seguro, vas con los vehículos institucionales, vas a lugares donde ya hay acuerdos previos y la seguridad está más o menos garantizada. Digo, nunca estamos exentos de sufrir algún incidente, pero hasta el día de hoy no ha pasado, no hemos tenido nada que lamentar en este tipo de salidas. Y se la pasan del tingo al tango, ¿no? Sí. Y felices, porque lo mismo traen fotos metidos en un agujero en la tierra que en las tortugas allá en Colola, en la costa michoacana, que luego van a tal y bueno, a mí me parece que si eres de esa clase de personas que dice, no me puedo estar quieto, no me puedo estar quieta, no me veo detrás de un escritorio el resto de mi vida, una carrera como Geohistoria, por supuesto que la vas a disfrutar absolutamente. Y además te va a permitir eso, trabajos donde sí, a lo mejor tienes que estar un rato detrás de la compu, ¿no? Porque hay cosas que se tienen que procesar en escritorio, en gabinete. Pero una buena parte del trabajo en este campo tiene que ver con el territorio, con estar allá donde está lo que estudies. Sí. Es una carrera para viajeros empedernidos, es una carrera también para personas que les guste conversar, recuperar la memoria, las preocupaciones, las necesidades de las personas, pero también es una carrera para quienes les gusta la tecnología. Nuestros estudiantes son buenísimos volando drones, pero sobre todo no es el volar el dron, sino lo que se puede hacer con la información que el dron propone, ¿no? Entonces, sí, buscamos viajeros, buscamos comunicadores o buenos platicadores, narradores de historias, recuperadores de historias y personas con habilidades en tecnología. Y con este gusto también de interactuar, ¿no? De decir, no soy un ente aislado, soy un ente que funciona en un contexto más amplio, que es físico, que es humano, que es social, que es económico. Entender cuál es mi papel en el mundo y cómo desde ahí puedo aportar al análisis de un fenómeno que sea de mi interés, ¿no? De un fenómeno, de un suceso, de un tiempo, de un espacio y con esa visión que identifico muy bien esa personalidad. Además la he visto en nuestros estudiantes, ¿no? Son personas muy inquietas, con muchos intereses, uno podría pensar a veces un poco dispersos, pero no es dispersión, más bien es como una amplitud de miras que los hace ver mucho más allá de lo que en primera instancia cualquiera de nosotros podría, ¿no? Y en ese sentido reconozco y aprecio mucho este tipo de ofertas académicas y confiamos en que, bueno, tengan una larga y fructífera vida en términos de las próximas generaciones y recordar, bueno, pues que se abre un segundo momento, uno puede entrar a licenciaturas de la UNAM, cualquiera de ellas, en una convocatoria que se abre en enero, pero después de la pandemia han pasado algunas cosas a nivel de cambios administrativos. Ahora estamos recuperando desde el año pasado una cosa que llamamos la segunda convocatoria, ¿no? El 17 de marzo, me parece. Sí, así es. El próximo 17 de marzo, en poco más de 15 días, se abrirá el periodo de registro
para aspirantes a ingresar a las licenciaturas que se ofertan en las ENES. Hay varias ENES a lo largo del país, bueno, en este caso en la ENES Morelia, el 17 de marzo, y eso significa, bueno, pueden acercarse a las redes sociales, a los espacios oficiales donde se está proporcionando esta información, pero hay un sitio donde ustedes hacen todo su registro, las personas interesadas, jóvenes, interesadas e interesados, hacen el registro en línea. Sí se requieren algunos documentos, ¿no? Sobre todo su CURP, su acta de nacimiento, certificado de bachillerato, su ¿no? certificado para cargarlo. Eso es importante que lo tengan a la mano si les gusta alguna de las carreras que se van a ofertar, que se están ofertando en la ENES Morelia, vayan juntando esos documentos. Hacen su registro y luego tienen que el examen, no tenemos aún fecha específica, pero generalmente es en mayo, luego se hace un examen de admisión y bueno, iniciamos cursos en agosto. Yo diría que si quieren vivir una experiencia universitaria innovadora, fascinante, que les haga felices y sobre todo que les permita formarse como científicos sociales, como científicas sociales, con compromiso social, no lo duden. No pierdan de vista la fecha de 17 de marzo, acérquense a los sitios oficiales para realizar su registro. Los ponemos aquí en pantalla justamente para que puedan visitarlos. Es la página www.enesmorelia.unam.mx. Las redes sociales también están disponibles. Y bueno, pues la idea es... no es una carrera únicamente para quien vive en la ciudad de Morelia. No. Es una carrera para gente del interior del estado, es una carrera para personas que vienen de otros estados de la República por estas condiciones que ya platicamos de una accesibilidad plena que te va a permitir tener una vida de estudiante foráneo, que sea accesible, que sea abordable, que sea perfectamente manejable para los estándares también de las familias mexicanas. Hay otra vertiente que es el pase directo de quienes estudiaron en las preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México, situadas en el área metropolitana, pueden pedir su pase directo para las licenciaturas de la UNAM, entre ellas, por supuesto, Geohistoria. Entonces, no descarten esta posibilidad quienes nos ven, quienes nos escuchan en la zona metropolitana, en Ciudad de México, porque podrían usar este beneficio también para pedir un pase a entidades foráneas, no únicamente hacia Ciudad Universitaria. Sí, y es que hablábamos casi al inicio de nuestra charla sobre este asunto de licenciaturas de baja demanda y qué significa y qué implica. Lo que significa y lo que implica en primer término, pues es que no vas a tener salones de 70 personas, ¿no? O sea, vas a tener generaciones compactas con las que puedes trabajar, colaborar, dialogar, construir relaciones profundas de amistad, de colaboración después de trabajo conjunto. Significa que todos los recursos universitarios están distribuidos de una forma quizá más eficiente que cuando tienes pues salones de muchísimas personas. Y significa también que es pertinente en un sentido social, en un sentido económico, en un sentido de necesidades del mercado, ¿no? A veces tenemos mucho miedo de esta palabra del mercado, pero bueno, vamos a ponerlo ahí por la facilidad de entender a qué nos referimos. El mercado laboral necesita hoy geohistoriadores y geohistoriadoras. Allá afuera está esperando este trabajo, este compromiso, esta necesidad y este problema que un geohistoriador, que una geohistoriadora pueden ayudar a resolver. Sí, así es. Invitamos también a quienes viven en la zona metropolitana a considerar la posibilidad de incorporarse a una licenciatura como Geohistoria. Tienes toda la razón del mundo. También sí pensar que como docentes podemos acompañar mucho mejor. A lo mejor está mal que lo diga de una manera tan pública, pero no es lo mismo tener grupos de 20 estudiantes a tener y dar acompañamiento a grupos de 40 o de 60 personas, ¿no? Sí quisiera enfatizar que una ventaja, entre comillas, de una licenciatura que no es multitudinaria es que tienen un acompañamiento docente institucional prácticamente individual, ¿no? Como de manera individual.
Claro, y esto necesariamente se convierte en una ventaja, ¿no? Por supuesto que esperamos poder recibirles aquí en la ENES Morelia y bueno, nosotros desde el SIGA además tenemos una vinculación absoluta y directa con la licenciatura desde su fundación. Una buena parte de nuestro personal académico, colegas investigadores, investigadoras, dan clases en geohistoria y termina en un momento dado convirtiéndose en una sinergia muy práctica porque colaboramos también en investigaciones, les invitamos a estos estudiantes a venir a proyectos de nuestros colegas académicos, a participar en esfuerzos y eventualmente también se pueden ir integrando al posgrado en geografía o a otras opciones, cursos de educación continua y demás. Entonces, la ventaja de que este campus en Morelia tenga un instituto de investigaciones en ecosistemas y sustentabilidad, un centro de investigaciones en geografía ambiental, la ENES con la licenciatura en geohistoria, la propia ENES con una unidad como la UPLAMAT, ¿no? La unidad de planeación y manejo del territorio, te da a ti como estudiante esta posibilidad de decir, bueno, no estoy aislado ni solo en el mundo, estoy rodeado de personas profesionales y entidades que me pueden ayudar a encontrar un camino o a fortalecer uno que ya elegí, ¿no? Sí, incluso también, me parece que eso no lo habíamos comentado, con laboratorios y con un equipamiento de vanguardia, o sea, todo, bueno, no todo, pero una buena parte de los laboratorios del SIGA, justo por esta colaboración tan estrecha con la licenciatura en geohistoria, muchos de nuestros estudiantes vienen a tomar clases acá en sus laboratorios de análisis del suelo, en su laboratorio universitario de drones, en otros laboratorios, lo que hace que la posibilidad y la vinculación también con las instalaciones de otras dependencias que se encuentran dentro del propio campus de la UNAM Morelia sea mucho más factible. Además, por supuesto, de la vinculación que la UNAM tiene con otras universidades, con otros centros a nivel nacional, pero también internacional. Tenemos un estudiante que está en Rusia haciendo una estancia académica en Rusia. Claro, que también es una de las posibilidades. Como estudiante de licenciatura, tal vez en generaciones como las nuestras, pues no teníamos esas opciones o eran muy difíciles de gestionar. Pero hoy día, como estudiante de licenciatura, puedes egresar, ya hablas inglés, porque además es un requisito de titulación. Ya saliste, si así lo decidiste en tu formación y te fue posible, pero ya saliste a congresos, ya fuiste a varios lugares del país. Si aprovechaste las oportunidades, quizá ya saliste al extranjero, ya hiciste una estancia fuera del país. Y eso a los 21, 22 años ya te pone en una ruta para enfrentar no solo el mundo profesional, sino la vida. Te llenaste de recursos, te llenaste de herramientas, conociste otras formas de entender y de pensar el mundo, abordaste problemáticas que a lo mejor ni siquiera imaginabas que existían y a esa edad tener esos recursos, vaya, me parece que te pone como en una posición bastante privilegiada y competitiva para seguir y tomar el camino de vida que a ti te parezca más sensato, ¿no? Sí, privilegiada, competitiva, pero también con mucha responsabilidad. Sí, ¿no? Por supuesto. Sí. O sea, a final de cuentas también esta visión social y de devolución, de regresar a la comunidad, a las personas, a los problemas para ofrecer el resultado del trabajo de la investigación, de las humanidades, de la ciencia y del humanismo, bueno, pues me parece que es parte del ADN universitario, ¿no? Sí, así es. Karina, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. También aprovechar para reconocer y decir que el cuerpo académico de la licenciatura en Historia es un cuerpo académico altamente profesional, con una formación maravillosa en diferentes frentes, campos y especialidades, y que acompaña al estudiantado desde el día 1 hasta que se titulan y entonces ya podemos decir nos vemos en otro espacio. Y ese reconocimiento pues también compartírselo a quienes nos ven y escuchan para que sepan que llegarán a un espacio no solo en Historia, en cualquier licenciatura de la ENES Morelia, en cualquier licenciatura de la UNAM, a espacios muy cuidados, de mucho acompañamiento, de mucho apoyo y sobre todo que les dan a las personas rutas de futuro que son interesantes, oportunas y provechosas para quien así lo decide. Sí, así es. Insistir en invitarles a conocer la licenciatura, a exponer las dudas que tengan. Estamos por allí atentos a través de las redes sociales de Geohistoria, que la pueden encontrar así como Geohistoria en Instagram, en Facebook, seguramente Twitter también. Entonces, si tienen alguna duda, con mucho gusto también por ahí podemos dar acompañamiento.
Muchísimas gracias, Karina, por encontrarnos aquí en este podcast. Y a todos y todas quienes nos ven y escuchan, agradecerles como siempre el favor de su tiempo. Aquí los esperamos en nuestra próxima emisión.